En esta tarde vamos a tener una porción de la Biblia, de la palabra, es en Isaías 53, del 1 al 6. La palabra de Dios dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos más, sin atractivo para que le deseemos, merecemos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado, enquebrantado, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y subió nuestros dolores. Y nosotros no le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros no nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a orar, por favor. Altísimo Padre Celestial, en esta buena tarde te damos gracias, mi Señor, por traernos aquí en tu casa, Padre, para escuchar tu palabra que va a ser expuesta por el pastor, y que sea guiado por ti, mi Señor, para que podamos discernir y podamos atesorar tu palabra, y más que nada para poder discernir lo que tú nos estás dando el día de hoy con tu palabra, y tú nos sigas cuidando y protegiendo el día de hoy, Señor. Y también te doy gracias por mis hermanos que el día de hoy están aquí. Te damos gracias también por ellos y por los que no pudieron venir, Señor. Cuídales, protégeles y síguelos sacando adelante y síguelos bendiciendo como hasta el día de hoy. Y todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, que es Jesucristo. Amén. Amén. Ok, vamos de pie, por favor. Y vamos a cantar, vamos a dejar John cantar la última canción. Y vamos a 468, ¿ok? 468. Ahí hay un buen amigo. All right. Ahí hay un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela la tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. La segunda. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y Poderoso poderoso protector. Del mal me separó y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, Doy creyente fiel con él ha de morar. y cuando Estés en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí.
Vamos a 4:27. Mi vida di por ti, ¿ok? Amén. Realmente me encanta esa canción, me encanta la otra, la mañana gloriosa, me encanta esa canción. Hay varias que me gustan mucho, ¿ok? Entonces, mi vida di por ti, ¿ok? Mi vida di por ti, mi sangre derramé, la muerte yo sufrí, por gracia te salvé, por ti la muerte yo sufrí, es dado tú por mí, por ti la muerte yo sufrí, es dado tú por mí. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar el mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, que dejes tú por mí. Si todo yo dejé por ti, que dejes tú por mí. Reproches, aflicción y angustia yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Insultos yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Insultos yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. La cuarta, de todo pulmón, ¿ok? De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Siéntense, por favor. Y ahora, Leonora, se puede poner. Dios le bendiga, hermanos. Hoy es 26 de abril 2020. Estos son los anuncios para el día de hoy. Entonces, por favor, acuérdense de apagar los teléfonos o bajar el volumen. No queremos que el teléfono quite la atención de lo que tenemos hoy aquí de Dios. El martes sí va a haber de discipulado para las hermanas con la hermana Ann, pero va a ser en casa, en la computadora, por la aplicación de Zoom. Entonces, si se quieren conectar para escuchar la clase con la hermana Ann, pueden hablar con ella. El miércoles no hay discipulado para los hermanos, entonces hermanos no vengan el miércoles. El jueves que viene sí esperamos tener servicio a las 7, entonces todos los que puedan venir el jueves, vengan el jueves a las 7. El próximo domingo va a ser el 3 de mayo, primer domingo del mes, entonces el pastor Dwayne va a predicar de matrimonio. Entonces todos los que puedan venir para escuchar la predicación de matrimonio, el primer domingo de mayo va a ser el 3 de mayo. Es todo por hoy, hermanos. Dios los bendiga. Ya, invítalos a sus niños, hijos, hijas que son casados y los que conocen que tienen problemas en su matrimonio. Y voy a predicar en cuanto al matrimonio como el primer domingo de todos los meses. Y ese va a ser una bendición, ¿ok? Porque de mi experiencia, yo soy pastor, pero no sé, del otro siglo, del otro milenio. Entonces hace mucho que yo he pasado por el camino en las vidas de ustedes y en mi propia vida, mi vida personal. Y yo puedo dar sugerencias, ¿entiendes? Porque el problema mayor en el matrimonio es la persona que queda enfocada en su idea, su opinión, el delito, lo que sea, y ella se reacciona en base de eso. Y ella necesita sugerencias como tratar con los problemas. Y realmente ese es el problema mayor, es que necesitan sugerencias cómo tratar con los problemas. Porque personalmente yo creo que no hay nadie tan malvado que piense que yo voy a hacer eso a propósito para arruinar mi matrimonio, mi familia.
pero la persona mira un problema y piensa que este va a ser la solución y yo voy a hacer esto o otra cosa. Y es una solución, pero realmente no está bien pensada y sale al final aumentando el problema básico, fundamental que tenía. Entonces, con sugerencias uno puede evitar este tipo de cosas. Y yo tengo 71 años casi, falta poquito horas, el otro mes. ¿Ven que sabe cuándo es el cumpleaños mío? Es como el primer día de mayo, ¿no? Ok, good. Entonces, necesito eso aquí y yo tengo experiencia, entonces yo les amo, yo quiero ayudarles y los jóvenes también tienen que escuchar porque algún día luego se van a casar, ¿ok? Si tienen 12 años, luego se va a casar como 5 días, así, ¿entienden? Entonces pasa rápido el tiempo. Vamos aquí ahora a 397, firmes adelante, ¿ok? Y después vamos a cantar 176 años, mi alma en vanidad vivió. Y después vamos a tener un especial. Amén. ¿Qué sabe cuál es el especial? Hermano Jan va a guiar la canción para nosotros. Vamos de pie, ¿ok? Amén. Él es buen mozo también. Si hay alguien aquí en el mundo que no está casado, tengo Jan aquí. Ok, ¿estamos listos? Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Él es soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Ok, muévase potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, vemos hoy en vos, somos solo un cuerpo, y uno es el Señor, una la esperanza, y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Pueblos, vuestras voces a la nuestra unir, y el cantar del triunfo todo repartir, deshonor y gloria, dar a Cristo el Rey, y por las edades cantas en su grey. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Ahora vamos a 176. Y aquí, años mi alma en vanidad vivió. Y hacia el final, hermano, te puedes unir, ¿ok? Ok. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando que por mí sufrió. Oh, en el caballo sucumbió el Salvador.
y perdón y paz me dio. Del pecado ahí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró y de gracia al hombre revistió. Cuando por nosotros se entregó el Salvador, mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio, del pecado ahí me libertó el Salvador. Por la Biblia prediqué y su ley divina quebranté. Contempló con fe al Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado ahí me libertó el Salvador. Hermano, por favor. Hola hermanos, Dios los bendiga. Vamos a cantar el número 144. ¿Listos hermanos? Gozo la santa palabra leer, cosas preciosas ahí puedo ver, y sobre todo que el gran Redentor es de los niños el tierno pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que es el Calvario por mí murió, sí, por mí murió. Me ama Jesús pues su vida entregó, por mi salud y de niños habló. Deja a los niños que vengan a mí, para salvar mi sangre vertí. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió, sí, por mí murió. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús pecador, le diré, por su palabra que tienes aquí, aprende y siente que te ama a ti. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió, sí, por mí murió. Gracias, hermano. Excelente. Siéntense, por favor. All right. Estamos bien aquí y vamos a la palabra de Dios. Sígueme a la palabra. Y vamos a el título del sermón, que es la bendición de fe. El tema, ¿cuál es la sustancia de lo invisible de la fe verdadera? ¿Cuál es la sustancia de la fe verdadera? Es invisible, ¿ok? Entonces, eso es algo importante. Vamos a Hebreos 11:1 y tengo que seguir aquí. Dice en Hebreos 11, capítulo 1, Hebreos 11, versículo 1 y 3, y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo dije, el tema es cuál es la sustancia de lo invisible de la fe verdadera. Entonces eso nos enseña la misma cosa. La fe es algo invisible. Y el versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido
constituido el universo por la palabra de Dios. Entonces Dios habló y el universo apareció y la tierra. Okay, esa es la idea y también todo se mantiene aquí ahora por la misma autoridad de su palabra. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿ok? Entonces, eso es lo que fue hecho. Entonces, siguiendo aquí, en nuestra realidad, la gravedad no se ve. ¿Alguien puede ver la gravedad? Al final hicieron no recuerdo exactamente el nombre de ese aparato que construyeron en el gobierno, pero es como un linar, algo así, y es un tubo muy largo por allá, otro tubo muy largo por allá, tiene varios en el mundo, y un láser va por allá y vuelve por acá. Y al final, últimamente, ellos encontró las ondas de la gravedad, porque cuando pasa una onda de gravedad, distorsiona ese rayo que va por allá y vuelve por acá. Entonces, bien interesante, nadie puede ver el campo magnético de la Tierra. Si yo tengo un caimán acá, usted no puede ver la fuerza saliendo del caimán, ¿entiendes? Es invisible. Y el viento, nadie puede ver el viento. ¿Estamos bien? Nadie puede ver el viento. Si sopla aquí, nadie puede ver lo que está pasando. Voy a seguir con eso, ¿ok? Y en el vacío, ¿sabe qué es un vacío? Vacío. No hay aire, no hay nada, vacío. Y si yo brillo una luz en un vacío, ¿sabe cuál es la consecuencia? Es invisible. No se ve. Uno no puede ver los rayos pasando la tierra pegando la luna. Nadie puede ver los rayos, la luz pasando de aquí, del sol hasta la luna. No se ve. Es lo mismo con el Espíritu de Dios. Y la idea es cuál es la sustancia de lo invisible, de la fe verdadera. Entonces tenemos muchos ejemplos de algo que no se ve, pero ya sabemos que existe y no podemos ver ninguno de los que yo mencioné apenas, ¿ok? No podemos verlos y podemos ver el efecto en los objetos en nuestra realidad. Por ejemplo, yo puedo ver la luz pegando la luna. Yo puedo ver la luna, que es el resultado de la gravedad, agarrando la luna y manteniendo la luna en su órbita alrededor de la Tierra. Yo puedo ver eso, ¿ok? Entonces podemos ver el efecto que tiene la cosa que yo mencioné. Okay. Es lo mismo con la fe verdadera, es invisible, nadie puede ver la fe verdadera, pero yo puedo ver el efecto, la consecuencia de lo que sucede cuando uno tiene la fe verdadera. Y yo quiero mencionar a hermana Jane aquí. Hermana Jane es un ejemplo. Hace cuánto que está asistiendo aquí ahora, un año, tanto hermana? You don't have to pay for this, okay? Over a year. Yeah. Es un año. ¿Y ha visto el crecimiento de ella? Amén. Ajá. Ella crece todas las veces. Ella está creciendo. Ella viene aquí durante la semana casi todos los días. Estaciona ahí para orar, leer su Biblia acá. Está allí, ¿entiende? Al lado de Wagner. Y ella viene. Y ese es el efecto del Espíritu moviendo en su ser y cambia ella. Cambió ella, ¿entiende? Entonces podemos ver el resultado de lo invisible de la fe verdadera y podemos seguir y no podemos ver lo invisible de la fe verdadera, podemos ver la fe a través de las acciones de los que la tienen. ¿Entienden? Los que tienen la fe verdadera podemos ver las vidas de ellos. Ellos caminan por un camino invisible. ¿Entienden? En la mañana, antes del servicio, yo estaba en la yarda de mi casa. Yo estaba así, en la yarda, doblada, enganchada así, orando. Pero eso es lo que el Espíritu Santo me dijo, ¿ok? Y los naturales
miren a las vidas de los salvos y parece que nuestra manera de vivir es ilógico y la base es de torpeza. Ese es como ser necio, ¿ok? Torpeza. Y los perdidos se dicen, yo no sé qué pasa con los creyentes tontos, pero cuando salen de un problema, ellos siempre caen parados bien en sus pies. ¿Ok? No entiendo yo, dice el perdido. En 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, el perdido. Yo no sé, son tontos los creyentes. Pero a los que se salven, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El poder en el versículo significa habilidad, fuerza de fe espiritual, poder sobre las circunstancias en la vida. ¿Entienden? El perdido no tiene ese respaldo, él no tiene acceso, está prohibido entender y llegar a esa fuerza. Porque en 1 Corintios 2:14 nos enseña, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede. ¿Qué significa eso? Está prohibido entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ellos pueden observar lo espiritual, pero no pueden entender por qué o cómo salen, ¿ok? Pero por fe nosotros tenemos acceso a ese poder. Y, amados hermanos, yo les llamo a la presencia de Dios para arrepentirse y crecer en su convicción. Y oramos, glorioso Dios mío, suplico por la presencia, por tu presencia en nuestro servicio. Extienda su gracia a sus siervos acá. Por favor, ayúdenos, Señor, a entender. Traiga los necesitados al altar, en el internet, al altar ahí en su casa para aceptarte como Salvador. Dios, exaltamos tu sabiduría acá en la Biblia. Sabemos que tú eres infinitamente sabio. Y ayúdenos a vivir vidas dedicadas a tu soberanía, el llamado a sumisión a tu voluntad, a dedicarnos, Señor, a ti. Y ayude a cada miembro de la iglesia a donar la doctrina de tu fe en nosotros, que podemos andar, podemos brillar y revelar por nuestras acciones el efecto de la fe verdadera que mora en nosotros, porque nadie puede ver la fe de alrededor de nosotros, pero el mundo nos mira, Señor, y puede ver nuestras vidas y cómo enfrentamos los problemas y las dificultades en la vida, y deja que el mundo vea en nosotros tu honra, tu gloria, morando en nosotros, cambiándonos a ser semejante a su amado Hijo Jesucristo. Y nos entregamos a ti, Señor, esperando tu buena voluntad en esta invitación. Aquí hay algunos que necesitan aceptarte, otros que llegan acá cargados, llegando en el internet también. Y hay otros que necesitan ser bautizados. Por favor, obre, Señor, en sus vidas y sus corazones. Bendiga los cargados con gracia, con misericordia. Y a mí, Señor, predicando este sermón en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Entonces, el primer punto es la sustancia de la fe verdadera. Dios, escúchame, alaba y exalta a los que viven por una fe valiente. ¿Qué significa una fe valiente? Yo no quise tomar John como un ejemplo, pero es la segunda vez que John sube aquí para guiar las canciones. Y ese exige un coraje. Por ejemplo, David, ¿quiere venir aquí y guiar una canción? Él dijo, sí, ¿entiende? Porque
ese exige un coraje, un compromiso con Dios. No estoy diciendo que David no tiene, pero es difícil. Entonces, es difícil explicar cuál es la sustancia de la fe verdadera. Yo no puedo decirle, me han escuchado diciendo que yo he pasado por el fuego en mi vida varias veces y yo no puedo decirles por qué sigo. Solo yo sé, levantándome de ahí el altar o de oración ahí en medio de un problema en el fuego, yo no puedo explicar por qué sigo. ¿Entiende? En Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una definición personal mío, y la fe verdadera es como metáfora, ¿okay? Una fuerza compelente que motiva. ¿Okay? Esa me motiva, la fuerza invisible que no veo y no se ve, el santo a ser la fuerza, a ser santo, valiente y seguir hasta el fin, enfrentando cualquiera que sea el peligro. Y yo no tengo problema, si el Señor me llama a China o donde sea, yo voy a ir allí y yo sé. Entonces yo quiero animarles, porque cuando hay un problema y usted se da la vuelta en medio de ese problema, no puede orientarse y está sufriendo, confundido, Dios está. Él está con usted. Y saliendo al otro lado, usted va a tener la experiencia de esa prueba, yendo al futuro, y cuando llega otra prueba similar, usted va a decir, yo sé cómo funciona esto, ¿ok? Y va a tener más fuerza, más estabilidad y más convicción. Y reconocemos que la vida de Job expresaba la sustancia de una fe aceptable a Dios, como admirable. Miramos aquí, en Job 1:8, ¿ok? Y después 2:3. Jehová dijo a Satanás, pregunta, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Esa es la fe aceptable a Dios, admirable. ¿Por qué es admirable? Porque mira, la conversación entre Satanás y Dios, ¿ha visto mi hijo Job? Yo le admiro. Él vive así, ¿entienden? Y esa es la vida que ustedes tienen que tener. Una fe admirable, reconocido por Dios, y Él puede usar a usted como un ejemplo. Mira acá a Luisa, mi hija. Mira acá a Esther, a Dwayne. ¿Ok? En Job 2:3 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado de mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú, Satanás, me incitaste contra él para que lo arruinara, ¿ok? Sin causa. Dios recuerda a los que tienen coraje de la fe, ¿ok? Muchas veces leímos que aquella persona era estimada por Dios, como Job. Y es la mejor afirmación de la sustancia de la fe. Cuando Dios reconoce a una persona en la Biblia, Job, lo que sea, esa es una afirmación que esa persona tenía fe verdadera, ¿ok? Entonces, sustancia de fe, cuando Dios reconoce la persona. Reconocemos Rahab, la ramera, por el criterio de sus obras, ¿ok? ¿Qué dice?
el Espíritu Santo escribió que Rahab era salva. ¿Ok? Y que ella era justificada por una fe que no permitió ella poner excusas de justificación para no exceder para Dios. ¿Ok? En Santiago 2:25. Asimismo también Rahab la ramera pregunta, ¿no fue justificada por obras? La respuesta es sí, cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Bajo pena de muerte, ella tomó ellos y pusieron ellos arriba en su casa y dejó ellos salir por otro lado y dijo al rey, fueron para allá. Bajo pena de muerte, ella lo hizo. Esa es la obra que hizo ella. Y esa aquí, esa pregunta, dice que ella era salva, que fue justificada por lo que hizo, su vida estaba de acuerdo con su profesión de fe por su boca. Ella era salva. Y reconocemos el chico David. Él fue allá en la batalla contra Goliat y exhortaba a los hombres fuertes a tener fe de la esencia de poder, ¿ok? Una esencia poderosa. Y todos tenían miedo a atacar a Goliat. Hombres, el rey Saúl, los otros alrededor de Saúl estaban mirando a Goliat allá. Nadie quiso ir allí y pegarle con una espada, cuchillarle, ¿ok? Y David dijo, primero de Samuel 17:29, todos tenían miedo de atacar con la fuerza infinita del único sabio Dios, Jehová. Estaban ahí temblando, mirando a Goliat. Y dice aquí, David respondió, ¿qué ha hecho yo ahora? Porque yo quiso ir ahí. ¿No es esto mero hablar? Entonces, vamos a realizar 17:23. Tenemos que leer lo que sucedió. Del versículo 29, leímos apenas, salió el campeón de los filisteos, Goliat. Aquí en 17:23 dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, entre los hebreos y los filisteos, y que se llamaba Goliat, el filisteo, de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. 28. Y David preguntó de Goliat, y eso es lo que dijo. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, pregunta, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio, vergüenza? Es una vergüenza por los salvos, los hijos de Dios, quedar temeroso enfrentando un peligro, un ataque de Satanás. Es un oprobio, es una vergüenza. Oprobio de Israel, porque, pregunta, ¿quién es este filisteo incircunciso para provocar a los escuadrones del Dios viviente? Y nosotros somos los salvos vivientes en Dios, en Cristo. ¿Por qué tenemos temor? ¿Entienden? Porque la sustancia de la fe invisible, poderosa, reconocida por Dios, es diferente. ¿Okay? Y cuando Dios reconoce a una persona, eso significa que esa persona es un ejemplo verdadero. Y tenemos que seguir el ejemplo. Entonces, versículo 26, la difamación y quizás el celo de su hermano mayor, Eliab. ¿Ok? Eliab. Entonces 26 dice, y oyéndole Eliab, David, hablando lo que leí apenas, su hermano mayor con aquellos hombres, todo ahí, Israel,
se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? Otra pregunta. ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Queridos hermanos y hermanas, siempre enfrentamos la voz de Satanás, representada por Eliab. Oh, tú no puedes hacer esto. Mira, si yo le pregunto, ¿quiere enseñar una clase en la escuela dominical? Ah, no, yo no puedo hacer eso. Ah. ¿Quién le habla? ¿Ah? Dios estuvo listo. David, nadie sabe cuántos años tenía David. Creo que él tenía 15, 12, 17, yo no sé cuántos años tenía David. Pero David, yendo por allá, miró ahí ese Goliat, el gigante de los filisteos, exhortaba a los soldados, los hombres por todos lados, y nadie supo, pero Dios estaba listo para hacer un milagro. Amén. Grande, estupendo. ¿Quién va a pelear con él? Dios hablaba a través de la boca de David en los versículos anteriores. Dios reconoció esto en versículo 45 de capítulo 17. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza, jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Queridos hermanos y hermanas, Dios reconocer tu fe como genuina. Tenemos hermanos que tienen temor en este momento. Es fácil escuchar a Satanás. Si usted me insulta, pregúntese, ¿quién me hablará? Aquí. ¿Quién me hablará acá? Satanás. El hermano no tiene derecho a hacer eso a ti. Ese hermano no puede insultarte así. Y el Espíritu Santo me dice, ámame. ¿Ok? 2 Timoteo 1:7. ¿Por qué no has dado Dios espíritu de cobardía? Cuando usted tiene ese temor, ¿quién le habla? Porque Dios nos da ese espíritu de cobardía, dice aquí, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que Dios nos da, de poder, amor y dominio propio. Cuando el Señor me llamó a Chile, no sé cuántos años yo tenía. ¿Cuántos años tenía yo? 30, 32, ahí. Y escuché la voz de Dios y digo, oh, ok, yo voy por allá, dominio propio. Yo predicaba en las iglesias. Si yo no voy, ¿quién va a ir allá y testificar a esa gente? Amor para ellos y para Dios. Yo llegué allí, yo fui por allá, predicar por el poder de Dios. Poder, amor y dominio propio. Usted tiene que tener dominio propio, tiene que tener convicción. Hay hermanos y hermanas que no pueden dominar el temor, yo sé, y salir de su zona de confort. Yo sé que hermanos así, Dios quiere hacer grandes cosas con ellos, reconocibles, las cosas reconocibles y exaltar ellos
y ser hombres como ejemplares para todos nosotros y su fe como fe verdadera, reconocido por Dios. Entonces, sé como David con Goliat. Él corrió allá en el nombre de Jehová, sacó su sling así y una piedra y ¡fao! Y tiró la piedra allá. Y Dios guió la piedra. ¿Sabe eso? Esa piedra no fue por ahí 6 pulgadas o otro 6 pulgadas por allá. Esa piedra, no sé exactamente como el talento de David, pero es ¡wow! Así, esa piedra directo. Amén. ¿Por qué? Mírame, todos mírame. Porque Dios quiso hacer un milagro grande a través de David, el chico con todos los soldados de Israel, el rey Saúl grande, el chico mató al enemigo. Quiero enfocarnos en unos otros reconocidos por Dios que sobraron mucho de la sustancia de la fe verdadera. Abel, versículo 4, capítulo 11 de Hebreos, hizo el sacrificio correcto. Enoch, arrebatado. Noé, por temor. Abraham, obediencia. Sara confiaba en la promesa de Dios. Isaac, por fe, versículo 9. El versículo 13 dice, Hebreos 11:13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eso significa que nos vamos a morar aquí como los testigos de Jehová por toda la eternidad. Nosotros somos peregrinos acá. No debemos tener temor de esta tierra, las cosas acá, porque ese es Satanás con el que nos habla. Nosotros tenemos que tener dominio propio, poder y convicción de enfrentar a los enemigos como el chico David con un gigante. Eso es lo que tenemos que hacer. En 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Versículo 15. Pues, si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ¿qué? Ciertamente, de haber vuelto para allá. El segundo punto, la sustancia de la fe falsa. ¿Ok? Eso es más fácil identificar, es más fácil mostrarles la fe falsa. Porque hay muchos que dicen que, ay, yo tengo fe. Pero es por los dientes por fuera, la boca. ¿Ok? Dios reta a los que viven por una fe temorosa. El siervo que recibió un talento por temor, no hizo lo que él pudo haber hecho con su talento. Por temor. Yo no puedo hacer eso, yo tengo eso. Él hizo un hoyito, escondió su talento. ¿Ok? Mateo 25, 26. Aquí dice, por lo cual tuve miedo, siervo malo, y fui y escondí tu talento. Metálico. ¿Okay? En la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. 26. Respondiendo su Señor, que es como el Señor nuestro, le dijo, siervo malvado y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Siervo malvado, perdió su premio. Fue retado por Jesús. Fue reconocido como cobarde y malvado. Es fácil explicar
¿Cuál es la fe falsa sin sustancia? No tiene la fuerza motiva de la fe reconocida por Dios como verdadera. No tiene el motivo consumidor del amor de Dios para enfrentar las amenazas con valentía. Créeme, realmente yo creo que ese es un problema en mi ser, porque yo no tengo temor. No sé cómo explicar eso. Yo no soy un hombre con coraje, pero no tengo temor. ¿Entienden? Yo no tengo. Entonces, si yo tengo que hacer algo, yo lo hago. Por favor, sígueme. Tome el ejemplo mío. Recuerda que Dios quiere. Mírame. Mírame, todos. Mírame. Esther, acá. Dios quiere exaltar a todos sus hijos. Amén. Amén. Uno de estos días vamos a tener gloria, vamos a brillar como el sol. Con más valentía y más coraje vas a brillar más. Y Dios quiere exaltar a todos nosotros. Y con el chico David, él quiso hacer un milagro y su hermano retaba a él. Y nosotros estamos aquí y Dios quiere hacer algo estupendoso con nosotros. ¿Y quedamos así? Solo tenemos, mira, hay alguien que recuerda que yo digo, cuando yo tengo un problema, yo digo esto, que yo solo tengo que poner esto, mi cuerpo, en el tiempo y en el espacio donde yo debo estar, haciendo lo que yo debo hacer. Y Dios va a hacer el resto. Amén. ¿Sabe eso? Y eso es lo que tienen que hacer. Y ustedes tienen que tomar la decisión ahora. Yo voy a poner mi cuerpo en el tiempo y en el espacio haciendo lo que debo hacer. Y Dios me va a cuidar. Él va a hacer el milagro. Él me va a exaltar. Me va a exaltar. ¿Entienden? Entonces aquí en Mateo 8, 25 y 26. Los apóstoles en el barco en el mar. ¿Ok? En el temporal. Y vieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ese no es un ejemplo de una fe reconocida como una fe ejemplar, ¿ok? ¿Por qué temes, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza, ¿ok? Hermanos, ¿qué vas a escuchar de Dios por tu temor? De no venir, de no asistir. Hacemos de todo. Pero no debemos hacer lo que Dios desea. Jesús nos da ejemplo tras ejemplo de lo que vas a escuchar de Él. Vas a escuchar algo de Dios al final en el juicio. No estamos hablando del juicio para ver si eres salvo, estamos hablando delante de Dios para ser premiado, recibir los galardones. Vamos a estar allí y yo quiero escuchar esto. Voy a estar rodeado allí y probablemente voy a poner mi cara en el suelo y yo no voy a tener ese deseo, mirar a Dios, temblando así, probablemente. Pero yo quiero escuchar. Bien hecho. Eso es lo que quiero escuchar. Amén. No quiero escuchar. ¡Siervo malo! ¡Negligente! ¡Tome el galardón de él! Delo al dueño. ¿Ah? Tú no solo puedes escuchar esa voz. No haga la voluntad de Dios. No te vas a morir. Vas a ser como Dios. Eva. Pedro caminaba encima del agua.
Jesús estaba caminando. El agua. Pedro dijo, ¿puedo subir allá? Bien, venga. Entonces él comenzó a caminar del agua, encima del agua, como Jesús. Y hermanos y hermanas, Dios le va a salvar de en medio de tu temor. Si estás dispuesto. Solo tienes que pedir de salir de la barca. Amén. Lo que dice. Y él dijo, 14:30, Mateo, ven. Descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30, es versículo 29, versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Amén. Dios está dispuesto de salvarte en medio de tu temor. Solo tienes que pedir. ¿Puedo salir de la barca? ¿Puedo salir de este miedo que tengo? Deme coraje, valentía, deme convicción, dominio propio, poder para dominar esta amenaza. Salga de tu zona de confort. No dejes el temor reinar en tu vida al reproche del nombre del Señor. Mateo 7, 20 al 23. Tenemos la gente de la fe falsa que no es genuina. Así que por sus obras, estamos en Mateo 7, 20 al 23, así por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, enfrentando los temores, amenazas. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pregunta, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. Haciendo todas buenas obras, hacedores de maldad. Son hacedores de maldad porque no sirven a Dios por el motivo de amor. Se jactan de pocas obras. Oh, mira lo que hago, yo hago esto, otra cosa. No dicen, miserable de mí, yo te amo. Ellos ofrecen sus excusas viciadas. Las excusas son distintas, pero ellos son desobedientes. Ya sabemos que Dios no aceptará, escúchame, importante lo que digo, Dios no aceptará ninguna excusa por falta de ánimo de hacer grandes cosas por su nombre como David. Chico, enfrentando el gigante con todo el ejército de los filisteos allá. Él corrió de ese campo aquí a medio allí en el valle para enfrentar a Goliat. Y todos aquí no supieron nada, todos allá no supieron nada de que Dios iba a hacer un milagro grande a través del chico. Es porque el éxito es asegurado. Yo regreso a decir, la fe ejemplar es invisible. La sustancia nadie puede ver. Pero usted puede ser el efecto en la vida de la persona. Y cuando yo acepté el llamado de Dios, a seguir el llamado de Dios a Chile, yo no supe nada. Subimos nosotros al avión, íbamos a aterrizarnos ahí en Chile, sin hablar, sin tener nada. Con falta de dinero, fuimos al aeropuerto para subir al avión. Pero el estándar
del éxito para Dios es ¿qué cosa? ¿Qué piensa? Ay, ¿cuál es el estándar de Dios del éxito? David chico. ¿Ah? Yeah. En otra palabra, el intento. Ese es el éxito. Yo no tengo que ganar ninguna lucha. Solo tengo que entrar en la batalla. Solo tengo que intentar batallar. Solo usted tiene que intentar poner su cuerpo en el espacio y tiempo haciendo según el privilegio de Dios. Y ese es el éxito. Yo he hecho cosas en mi vida, fallé. Pero saliendo con aprendizaje, con madurez, con experiencia para el futuro. ¿Ok? Dios estaba formándome. Entonces, Dios tiene que proveer la victoria. En conclusión, el tener temor llega a ser un vicio como una droga de adicción. La persona no se da cuenta que se desestabiliza como una excusa de no dejar su inseguridad. ¿Okay? La adicción es que ella recita la excusa de instabilidad y agitación para no suceder o crecer o alcanzar el éxito. Yo no puedo hacer eso, yo tengo temor, yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer eso. Y la próxima vez, no, yo no puedo hacer eso, yo tengo temor, yo no puedo. Y la próxima vez, yo no puedo hacer eso, yo tengo temor. Siempre estoy así, yo tengo temor. Es un vicio satánico. Es como el siervo malo, negligente, cuando dijo, yo tuve temor. ¿Cuántas veces se dijo, por temor, no puedo hacerlo? El siervo malo. Tú tienes que vivir por fe en Dios, enfrentando el temor de este virus. ¿Sabe por cuánto tiempo dice el gobierno ese virus va a quedar? Mínimo 2022. Estaba leyendo en cuanto a la vacuna. Hicieron vacunas para SARS, ese es el otro virus que vino antes. Hicieron vacunas. Ninguna de esas vacunas fue aprobada. Esa es la vacuna. Los científicos tienen temor que jamás vamos a tener una vacuna aprobada contra ese virus corona. Otros dicen que quizás vamos a vivir para siempre con ese peligro. Hermanos, ¿qué van a hacer por el resto de su vida si queda ese virus por el resto del tiempo? ¿Quedar en la casa? ¿No servir al Señor? Tú tienes que vivir por fe en Dios, ejerciendo precaución, enfrentando el temor de este virus, de ser fiel a Dios. La repercusión es el juicio y la pena de la enseñanza en tu vida. Mira, yo ejerzo precaución. Mi esposa es débil. Ella puede morir por ese virus. Yo salgo, yo visito, yo hago lo que debo hacer. Con precaución. Esto es lo que dice la Biblia. Tenemos que vivir contra el temor. Confíe en ella, la Biblia. Dios te ayudará con tu temor. ¿Okay? Tenemos que salir de ese temor. No vamos a seguir 5 años al futuro quedando en la casa. Ese no es bíblico. ¿Okay? Querido hermano y hermana, ya vimos que Dios no acepta el temor como una excusa. Ya sabemos, para no servir los intereses de Él. Entonces, vamos a terminar con esta exhortación. Siga la convicción de Dios en su corazón. Él le va a hablar, ¿ok? Y leyendo la Biblia sabemos lo que dice
nuestra responsabilidad, nuestro deber, servir al Señor, tenemos que salir. Y luego el gobierno va a decir, ok, está bien. No está bien salir sin precaución, okay? No va a estar bien, tiene que siempre ejercer precaución y cuidarse. Entonces yo voy a invitarle a salir aquí al altar, voy a orar, voy a invitarle a salir aquí al altar y hacer ese compromiso y meditar en la presencia de Dios y buscar la voluntad de Él, el liderazgo. Entonces, Señor, Dios, te ruego para la convicción del Espíritu Santo en esta invitación. No somos nada sin tu bendición, sin tu presencia. Exaltamos tu sabiduría, Señor, en medio de nosotros. Ayúdenos con el poder de tu presencia a través de la predicación de tu palabra. Tomar convicción, seguir adelante, Señor. Ayúdenos a dedicarnos a tu voluntad con valentía, tomando provecho de todas las oportunidades en la vida. Ayuda a cada miembro de la iglesia a dominar la doctrina de tu soberanía, Señor. Ayúdenos a dar testimonio al mundo de tu presencia, de tu morada, de tu poder en nuestras vidas. Nadie puede ver la sustancia de la fe verdadera de Dios, pero podemos ver el efecto y rogamos por ese efecto, Señor, en nuestras vidas, donde podemos ser como David, como una iglesia, y salir con coraje, con valentía, Señor, y toda la gente puede ver que esos son siervos de Dios. Denos, Señor, esa fe admirable, reconocible, Señor, por ti. Por favor, bendíganos y rogamos eso por tu nombre en gloria. En nombre de tu amado Hijo Jesús. Entonces, yo les invito a venir aquí ahora al altar, ponemos de pie, por favor. Ven al altar para arrepentirte de tu vicio. Tienes que renunciar a tu propia